Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A lo largo de estas semanas hemos platicado un poco de diversas ramas del derecho que se encuentran tanto del derecho público como del derecho privado. Entendemos que el derecho público es aquel en el cual existe una relación entre el Estado y los particulares. Por ejemplo, el derecho fiscal, el derecho administrativo, mientras que el derecho privado es aquel en que hay una relación pero entre los particulares. Ejemplo, el derecho mercantil, el derecho civil. Pero también hemos hablado un poco del derecho laboral, que ese es un derecho social. Bueno, yo lo que les quisiera comentar en este video, más que entrar en definiciones, es qué pasa cuando tenemos un problema jurídico, cómo lo resolvemos. Para resolverlo, tenemos dos tipos de formas, las vías heterocompositivas y las vías autocompositivas. ¿Qué son estas? Las formas heterocompositivas son aquellas en las cuales vamos a resolver nuestro conflicto de intereses, pero con la participación de un tercero. Pero además, ese tercero va a imponer una solución. Una solución que nosotros no podemos decidir, él la va a imponer. Mientras que las formas autocompositivas son aquellas en la cual nosotros a través del diálogo vamos a resolver nuestro conflicto de intereses. Ciertamente puede intervenir un tercero, pero ese tercero no tiene poder de decisión a diferencia de las formas heterocompositivas. Ahora bien, ¿cuáles son estas formas? Dentro de las formas heterocompositivas encontramos al juicio y al arbitraje, mientras que dentro de las formas autocompositivas encontramos a la mediación y a la conciliación. Dentro de las ramas del derecho que hemos platicado a lo largo de estos días, por ejemplo, el derecho administrativo, el fiscal, el laboral, el mercantil, es posible solucionar nuestros conflictos de intereses con algunas de estas formas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conflicto de intereses en lo que es la materia mercantil, podemos ir a un juicio ante los tribunales mercantiles, en los cuales vamos a seguir todo un proceso. Un proceso que puede ser de diferentes vías en la materia mercantil, dependiendo del tipo de conflicto que tengamos. Por ejemplo, existe la vía ordinaria mercantil, la ejecutiva mercantil, el juicio oral, etc. Pero básicamente tenemos que seguir un proceso rígido establecido en las leyes, que bueno, a grandes rasgos sería la presentación de una demanda, la contestación, el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, alegatos y una sentencia definitiva. La sentencia definitiva es con lo que va a dar por terminado el juicio y esa sentencia es dictada por un juzgador, un juez. Ese juez es el tercero que interviene en nuestro conflicto de intereses y el cual impone su decisión. Pero tenemos otra posibilidad, no únicamente resolver el conflicto de esta forma, tenemos también la autocomposición. La autocomposición, como les comentaba, es resolver el conflicto, pero a partir del diálogo. Existen básicamente dos vías, la conciliación y la mediación. La conciliación y la mediación son muy parecidas. Pero con una gran diferencia. ¿En qué se parecen? Que en estas dos vías va a intervenir un tercero ciertamente, conciliador o mediador, dependiendo del procedimiento que hayamos elegido, y él nos va a ayudar a que solucionemos nuestro conflicto de intereses. Pero ese conflicto de intereses es solucionado a través del diálogo. ¿Qué va a hacer el conciliador y el mediador? Únicamente nos va a exhortar a que resolvamos nuestro conflicto, nuestro problema, a través del simple diálogo, a través de la negociación. Va a ayudarnos a que tengamos una buena comunicación, a que no se estanque este diálogo, pero no nos puede imponer decisión. ¿Cuál es la única diferencia entre la conciliación y la mediación? El grado de intervención del tercero. El conciliador puede proponer soluciones, el mediador no. Pero repito, son propuestas. El conciliador, si bien nos puede hacer propuestas, no puede obligarnos a tomar una de ellas. Si nosotros no queremos optar por ninguna de sus propuestas, no hay ningún problema. No estamos obligados a llegar a ningún acuerdo. Pero ¿qué pasa si llegamos a un acuerdo en estas dos vías autocompositivas? Que ese acuerdo va a tener la misma fuerza de una sentencia dictada por un juez en un juicio. Esta es la gran ventaja que tenemos por estas formas autocompositivas. En algunos juicios tenemos la posibilidad de que, a pesar de que estamos en un juicio, podemos llegar a conciliar y dentro del juicio hacer un acuerdo que va a tener la fuerza de una sentencia y se va a acabar el juicio. Pero también tenemos otras vías. Desde el 17 de julio del 2008 se reformó la Constitución y en esa fecha se estableció que todas las entidades federativas tienen la obligación de promover la justicia alternativa entre sus ciudadanos. ¿Qué es lo que ha pasado a raíz de esta reforma? Que prácticamente todos los poderes judiciales ya cuentan con algún centro de justicia alternativa
en donde se pueden dirimir controversias a través de estas formas autocompositivas que les mencionaba, la mediación y la conciliación. Y de hecho, no es necesario iniciar un juicio para acudir a estos centros de mediación o centros de justicia alternativa. Dos partes en conflictos pueden ir directamente a solicitar su procedimiento de mediación o de conciliación sin necesidad de haber entablado un juicio anteriormente y llegar a una solución a través de estos mecanismos. Bueno, otra forma que tenemos que les había comentado que es heterocompositiva es el arbitraje. El arbitraje se parece al juicio en el sentido de que un tercero interviene, el árbitro, y va a imponer su decisión. Su decisión no es impuesta a través de una sentencia como en el juicio, sino a través de un laudo. ¿En dónde tenemos el arbitraje actualmente? Más que nada en la materia laboral. En la materia laboral tenemos actualmente las juntas de conciliación y arbitraje. Tenemos juntas locales de conciliación y arbitraje y juntas federales de conciliación y arbitraje para aquellos trabajadores que trabajan para un patrón del sector privado. Entendiéndose esto como aquellos trabajadores que pertenecen al apartado del artículo 123 constitucional. Bueno, primero, ¿cómo saber si yo tengo que presentarme ante una junta local o federal? Porque en ese mismo apartado A del artículo 123 nos establece un catálogo, el cual nos dice, si tú trabajas para este tipo de empresas, te toca ir ante las autoridades federales. Si no estás en este catálogo, te toca ante las locales. Como su nombre lo dice, son juntas de conciliación y arbitraje. Primero se busca lograr una solución de conflictos a través de la conciliación. Si no se puede, a través del arbitraje. Y al arbitraje, bueno, pues es otro procedimiento en el cual ese tercero, que es el árbitro, nos va a imponer su decisión. No la vamos a negociar, él nos la va a imponer. Por otro lado, tenemos que considerar también que no todos los procedimientos, no todos los juicios son iguales. Cada materia tiene su propio proceso. ¿Cómo saber cuál es el proceso de nuestra materia? Porque cada una de nuestras materias tienen su propio código, su propia ley procesal. Ejemplo, si nosotros estamos en un juicio de la materia mercantil, ¿cuál es nuestra ley procesal? El Código de Comercio. En el Código de Comercio se va a establecer cómo son los juicios mercantiles. Pero también pasa otra cosa en el juicio mercantil. Tiene una materia supletoria. ¿Qué significa la supletoriedad? Que a falta de regulación de una materia, podemos usar otra. ¿Cuál es la materia supletoria de la mercantil? La civil. Es decir, si algo no contempla el Código de Comercio, podemos utilizar el Código de Procedimientos Civiles. En el derecho administrativo, ¿cuál es la ley que aplica como materia procesal? La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que al igual que en la materia mercantil, tiene a la materia procesal civil como su materia supletoria, es decir, también el Código de Procedimientos Civiles es supletorio. Pero esta supletoriedad únicamente se da cuando mi ley original no prevé determinada cosa. En la materia laboral, ¿cuál es la ley que me determina cómo son las conciliaciones y el arbitraje? La propia Ley Federal del Trabajo. En ella se establece cómo van a ser estos procedimientos. Aunque también quiero aclarar una cosa con las juntas de conciliación y arbitraje. Durante muchos años estas juntas son las que han dirimido los conflictos obrero-patronales. Sin embargo, su existencia ya se acerca a un fin. ¿Por qué? Porque se han hecho reformas en las cuales estas juntas van a desaparecer y van a tomar su lugar nuevos tribunales del trabajo. Estos tribunales, bueno, ya van a empezar a actuar en el corto plazo. Esto es un poco de lo que les quería platicar, cómo resolver conflictos. Y como ustedes se dan cuenta, pues hay diversas formas autocompositivas, formas heterocompositivas. Dentro de las autocompositivas está la conciliación, la mediación. Dentro de las heterocompositivas el juicio y el arbitraje. En determinadas materias usamos unas, en otras usamos otras. Bueno, espero que les haya sido interesante esta breve plática y espero verlos pronto dentro de nuestra materia online. Mucho gusto en saludarlos. Hasta luego.